Brasil, una tierra de contrastes, de riquezas naturales y paisajes exuberantes que parecen infinitos. Pero detrás de su belleza deslumbrante yace una historia económica tan fascinante como compleja, desde la explotación colonial hasta la industrialización moderna, desde los tiempos del oro y el café hasta los desafíos del siglo XXI. Brasil ha sabido reinventarse una y otra vez. En este documental recorreremos los siglos de transformación que han moldeado la economía brasileña, explorando los momentos de gloria y los episodios de crisis, los avances en la industrialización y los desafíos de la globalización. Veremos cómo Brasil ha enfrentado los dilemas de la desigualdad y cómo busca en 2025 consolidar su lugar en el escenario económico global como un actor importante. Prepárate para un viaje cautivador a través del tiempo donde vamos a descubrir no solo los hitos económicos de Brasil, sino también las lecciones que nos ha enseñado su historia. Raíces coloniales. En el año 1500, los portugueses desembarcaron en las costas brasileñas, trayendo consigo no solo nuevas culturas, sino también un modelo económico basado en la explotación. Así, comenzaba la historia económica de Brasil, un país que se convertiría en una de las economías más prominentes del mundo. Durante los siglos XVI y XVII, la caña de azúcar dominó el paisaje económico, los ingenios azucareros eran el centro de actividad, y Brasil se consolidó como el principal exportador de azúcar en todo el mundo. Pero esta riqueza tenía un costo. Miles de esclavos africanos fueron traídos para trabajar en condiciones inhumanas. En el siglo XVIII, otro recurso tomó protagonismo: el oro. Las minas de Minas Gerais se convirtieron en un símbolo de prosperidad, atrayendo colonos y aumentando los ingresos de la corona portuguesa. Pero esta bonanza minera no duraría para siempre, y el país necesitaba diversificar su economía. La independencia y el siglo XIX. En 1822, Brasil dio un paso histórico al declarar su independencia de Portugal. Este acto, liderado por el entonces príncipe regente Don Pedro I, marcó el inicio de una nueva era para este país. Por primera vez, Brasil tendría la oportunidad de trazar su propio destino. Sin embargo, la independencia no trajo consigo una estabilidad inmediata. El recién nacido imperio de Brasil enfrentaba inmensos retos económicos, políticos y sociales. En términos económicos, la ruptura con Portugal implicaba la pérdida de los apoyos financieros y comerciales que había establecido la colonia y que habían sostenido la economía brasileña durante siglos. Pero, ¿cómo mantener el crecimiento sin esa estructura? La respuesta llegó en forma de un pequeño grano que transformaría el futuro de Brasil: el café. Durante el siglo XIX, el cultivo de café se expandió rápidamente por las regiones del sudeste, especialmente de Sao Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro. Con su clima favorable y el suelo fértil, Brasil se convirtió en el mayor productor mundial de café, ganándose el título de el país del café. Este auge generó una enorme riqueza para la élite terrateniente, quienes controlaban vastas plantaciones conocidas como facendas. El café no solo alimentaba la economía local, sino que también posicionaba a Brasil como un actor clave en el comercio global, exportando hacia mercados tanto europeos como americanos, tanto del norte, Centroamérica y Suramérica. Sin embargo, la dependencia del café tenía un lado oscuro. La esclavitud seguía siendo el pilar sobre el cual se sostenía la economía agrícola brasileña. Millones de africanos esclavizados fueron forzados a trabajar en las plantaciones bajo condiciones brutales, alimentando el crecimiento económico a costa de su libertad y humanidad. En realidad generó tensiones sociales cada vez mayores, hasta que en 1888 Brasil tomó un paso decisivo hacia la transformación. La abolición de la esclavitud, promulgada por la Ley Áurea, representó un punto de inflexión histórico. Aunque fue motivo de celebración, también trajo consigo nuevos desafíos económicos. Las plantaciones enfrentaban la necesidad de adaptar sus operaciones ante la falta de mano de obra gratuita. Esto impulsó una transición hacia la mecanización y la inmigración de trabajadores europeos, principalmente italianos y alemanes, quienes se convirtieron a su vez en una nueva fuente de trabajo para las facendas. La abolición también marcó un cambio en el tejido social de Brasil. Mientras la economía se ajustaba a esta nueva realidad,
el país comenzaba a abrirse al comercio y a la modernización, sentando las bases para una nueva etapa de desarrollo que llegaría en el siglo XX, industrialización y modernización. El siglo XX fue un periodo transformador para Brasil, lleno de cambios políticos y económicos que moldearon su camino hacia la modernización. A medida que el país dejaba atrás su dependencia agrícola, surgieron líderes que impulsaron políticas dirigidas a la industrialización, sentando así las bases de una economía mucho más diversificada. Uno de los personajes más influyentes de esta época fue Getúlio Vargas, quien asumió el poder en 1930 en medio de una crisis política y social. Vargas, conocido como el padre de los pobres, promovió una política económica orientada al desarrollo industrial. Durante su gobierno también creó instituciones claves, como por ejemplo la Compañía Siderúrgica Nacional, que fomentó el crecimiento de sectores como la producción y el acero. También se implementaron medidas para proteger la industria nacional frente a la competencia internacional, lo que permitió el surgimiento de fábricas y empresas locales. Bajo su liderazgo, Brasil comenzó a transformarse en una economía moderna y las ciudades como Sao Paulo y Río de Janeiro se convirtieron en centros industriales. La Segunda Guerra Mundial también jugó un papel importante en esta transición. Brasil, siendo uno de los pocos países latinoamericanos en participar activamente en la guerra, se benefició de las demandas industriales generadas por el conflicto. La economía se expandió y las oportunidades laborales aumentaron, lo que trajo también a miles de personas del campo a las ciudades en búsqueda de este trabajo que se estaba generando. Pero no todo fue crecimiento. La industrialización trajo consigo grandes desafíos, como la concentración de riqueza en manos de las élites urbanas y la desigualdad social. Las áreas rurales quedaron rezagadas, creando una brecha económica que sigue presente hasta el día de hoy. En 1968 y 1973, Brasil vivió lo que se conoce como el milagro económico. Durante este periodo, el país experimentó un crecimiento acelerado del PIB, impulsado por inversiones extranjeras, la expansión de la infraestructura y políticas económicas mucho más agresivas. Las ciudades crecían a un ritmo sin precedentes y se construyeron carreteras, presas y fábricas que simbolizaban el progreso. Se generaron millones de empleos y la clase media comenzó a expandirse. El futuro ahora parecía mucho más prometedor. Pero este milagro tenía un costo oculto. Las políticas de crecimiento dependían en gran medida de préstamos internacionales, lo que causó el endeudamiento significativo del país. A medida que la deuda externa crecía, la economía se volvía mucho más vulnerable. Este modelo de crecimiento descontrolado llevó entonces a una crisis de deuda en los años 80, conocida como la década perdida para América Latina. La crisis de deuda de Brasil fue devastadora, con una inflación que alcanzaba niveles descontrolados, los precios se disparaban y el poder adquisitivo de todos los ciudadanos se reducía drásticamente. Las tasas de desempleo aumentaron y la recesión económica golpeó duramente a las familias brasileñas, especialmente a las más pobres. Durante este periodo, millones de personas enfrentaron la precariedad y la confianza en el gobierno se deterioró. La década de los 80 también puso de manifiesto la necesidad de reformas estructurales. La población exigía cambios y las protestas sociales comenzaron a ganar fuerza. En 1985, Brasil inició la transición hacia la democracia y los nuevos líderes políticos trabajaron para estabilizar tanto la economía y poder restaurar la confianza. A pesar de los desafíos, el siglo XX dejó un legado importante para Brasil. Las bases de una economía industrial ya estaban establecidas y aunque los altibajos marcaron la historia de este periodo, el país demostró una capacidad extraordinaria para adaptarse y reinventarse. Este espíritu de lucha sería crucial para enfrentar los retos del siglo XXI, reformas y globalización. En 1994, Brasil enfrentaba una de las crisis económicas más desafiantes de su historia, la hiperinflación, que había alcanzado niveles alarmantes hasta el 2,75% anual en los años previos, erosionaba el poder adquisitivo de los ciudadanos y paralizaba la economía.
Fue en este contexto que el gobierno de Itamar Franco, con el liderazgo del entonces ministro de Hacienda, Fernando Henrique Cardoso, implementó el Plan Real, una estrategia económica que cambiaría el rumbo del país. El Plan Real se diseñó en varias etapas. Primero, se introdujo una unidad de cuenta llamada URV o Unidad Real de Valor, que sirvió como puente para estabilizar los precios. Posteriormente a esto, el 1 de julio de 1994, se lanzó una nueva moneda, el real, que reemplazó al cruzeiro. Este cambio fue acompañado de políticas fiscales y monetarias estrictas, como el control al gasto público y la apertura de la economía hacia el comercio internacional. El resultado de esta estrategia fue inmediato. La inflación se redujo drásticamente y Brasil experimentó un periodo de estabilidad económica que no había visto en décadas. La estabilización de la moneda no solo benefició a los ciudadanos, sino que también atrajo inversiones internacionales. Empresas extranjeras comenzaron a ver a Brasil como un mercado prometedor y sectores como la industria, la agricultura y los servicios experimentaron un crecimiento mucho más significativo. Durante este periodo, Brasil consolidó su posición como una de las economías más grandes de América Latina. En las primeras décadas del siglo XXI, Brasil se unió al grupo de los BRICS, una alianza de economías emergentes que incluía a Rusia, India, China y Sudáfrica. Este grupo simbolizaba el potencial de estas naciones para liderar el crecimiento económico global. Brasil, con su vasto territorio, recursos naturales y una población joven y trabajadora, parecía estar en el camino de convertirse en un gigante económico. Pero los desafíos no tardaron en llegar. A medida que Brasil crecía, también lo hacían las tensiones sociales y políticas. Los escándalos de corrupción, como el caso Lava Jato, Operación Lava Jato, expusieron redes de sobornos y malversación de fondos que involucraban a políticos y empresas de alto perfil. Estos escándalos no solo afectaron la confianza en las instituciones, sino que también tuvieron un impacto negativo en la economía, al frenar las inversiones y generar inestabilidad política. Además, las desigualdades sociales, un problema histórico en Brasil, se hicieron más evidentes. Aunque millones de personas salieron de la pobreza durante los años de crecimiento, la brecha entre ricos y pobres seguía siendo significativa. Las crisis políticas y económicas de la última década, sumado a la pandemia del COVID-19, exacerbaron estas desigualdades, poniendo de manifiesto la necesidad de reformas estructurales. Hoy, en 2025, Brasil sigue siendo una de las economías más grandes de América Latina, pero enfrenta el desafío de equilibrar el crecimiento económico con la justicia social y la sostenibilidad. El legado del Plan Real sigue siendo un recordatorio de que, con políticas bien diseñadas, es posible superar incluso crisis más profundas. Brasil en 2025. En 2025, Brasil se encuentra en una posición estratégica dentro de América Latina y el mundo. Con un Producto Interno Bruto nominal estimado en aproximadamente 2.271 millones, el país sigue siendo una de las economías más grandes de la región. Este tamaño económico refleja la diversidad y fortaleza de sus sectores claves, que son la agricultura, la minería, la industria y los servicios. La agricultura continúa siendo un pilar fundamental de la economía brasileña. Brasil es líder mundial en la producción de productos como soja, café, caña de azúcar y carne de res. Este sector no solo abastece el mercado interno, sino que también impulsa las exportaciones, generando así ingresos significativos y consolidando la posición de Brasil como un actor clave en el comercio global. La minería, por su parte, sigue siendo un sector estratégico. Brasil es uno de los principales productores de mineral de hierro, bauxita y manganeso. Estos recursos naturales no solo son esenciales para la industria nacional, sino que también alimentan la demanda internacional, especialmente a países como China. La industria brasileña, diversificada y en constante evolución, representa aproximadamente el 20% del PIB del país, desde la producción de automóviles y maquinaria hasta productos químicos y electrónicos. La industria brasileña es un motor de innovación y empleo. Sao Paulo y Minas Gerais son estados clave en este sector, con una alta concentración de fábricas y empresas. El sector de los servicios es el más grande de la economía brasileña.
representa alrededor del 75% del PIB. Este sector incluye actividades como turismo, la banca, comercio minorista, educación y salud, y es un reflejo del crecimiento urbano y la modernización del país. Ciudades como Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia son centros neurálgicos de servicios, atrayendo inversionistas y talento. A pesar de estos logros, Brasil sigue enfrentando desafíos significativos. La desigualdad social sigue siendo un problema persistente, con una brecha económica que afecta a millones de ciudadanos. Además, los escándalos de corrupción han socavado la confianza en las instituciones y han frenado el crecimiento económico en algunas ocasiones. Pero las perspectivas futuras son prometedoras. Brasil está apostando por la innovación tecnológica y la sostenibilidad como motores de desarrollo. El país ha avanzado en la adopción de energías renovables como la hidroeléctrica, que representa alrededor del 60% de su generación eléctrica. Además, iniciativas para fomentar la digitalización y la economía verde están ganando terreno, posicionando a Brasil como un líder potencial en estas áreas. En el escenario global, Brasil busca consolidar su papel como una economía influyente. Su participación en alianzas internacionales y su capacidad para adaptarse a un mundo en constante cambio son señales de su resiliencia y ambición. Aunque los desafíos persisten, la historia económica de Brasil demuestra que el país tiene la capacidad de superar obstáculos y reinventarse. Hoy más que nunca, Brasil tiene la oportunidad de liderar en innovación, sostenibilidad y justicia social, construyendo un futuro más equitativo y próspero para todos. Brasil, un país de vastas selvas y ciudades vibrantes, ha recorrido un camino extraordinario desde su humilde inicio como una colonia portuguesa. Cada capítulo de su historia económica refleja los altibajos de su evolución, la riqueza y la desigualdad y la prosperidad ante las crisis, la tradición y la innovación. Pero por encima de todo, su historia es un testimonio de resiliencia y adaptabilidad, una muestra del espíritu inquebrantable de su gente. A lo largo de los siglos, Brasil ha pasado de ser una economía agrícola basada en la esclavitud a un gigante industrial y tecnológico. Ha demostrado que incluso en medio de la adversidad, un país puede levantarse, reinventarse y construir un futuro mejor. Cada batalla librada, cada crisis superada, han sido lecciones que han forjado la identidad de esta nación. Hoy en el año 2025, Brasil está frente a una encrucijada. Con los ojos del mundo puestos en su desarrollo, tiene la oportunidad de liderar en áreas como la sostenibilidad, la energía y la justicia social. Pero el verdadero desafío no está solo en el crecimiento económico, sino en asegurar que ese crecimiento sea inclusivo, que cada ciudadano se beneficie del progreso, que las riquezas naturales se protejan y que las futuras generaciones encuentren en Brasil una tierra de oportunidades. La historia de Brasil nos deja una enseñanza valiosa. La riqueza de un país no proviene únicamente de sus recursos, sino de la capacidad de su pueblo para superar obstáculos, innovar y avanzar hacia un porvenir más justo y próspero. En este espíritu de transformación y esperanza, Brasil nos invita a soñar en grande, a mirar hacia un futuro donde la fuerza de su historia inspire nuevas generaciones. Luego de un recorrido por la historia económica del gigante suramericano, aprendimos que Brasil no es solo una historia económica, es una historia de corazón, de lucha y de fe en un mañana mejor. Que su viaje, marcado por desafíos y logros, quede grabado en la memoria de todos como un testimonio de lo que una nación puede lograr cuando nunca se rinde.